La intención de este diplomado es hacerles partícipe de lo que hacemos o vivimos todos los días aquí en la terapia intensiva. Es una práctica que ya hemos tenido durante la última década, quizá un poco más de la última década, en cuanto al uso del ultrasonido y las aplicaciones en cuidados críticos. Me va a tocar hablar de un tema esencialmente fisiológico, que es lo que es el ultrasonido Doppler. Vamos a estructurar la charla de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco de la historia y el principio del Doppler, los tipos de Doppler, las aplicaciones, y vamos a intentar hacer algunos ejemplos rápidos que van a estarse repitiendo durante todo lo que es la práctica y el ejercicio de lo que es el taller de ecocardiografía. En breves años, exactamente en 5 años, vamos a cumplir ya 100 años del uso del ultrasonido. El ultrasonido esencialmente son vibraciones de naturaleza semejantes al sonido, pero fuera del espectro humano, es decir, mayor de 20.000 ciclos por segundo. Y se ha utilizado en las últimas décadas con fines diagnósticos y fines terapéuticos. Algunos principios terapéuticos es la ruptura de las burbujas. Quienes estén acostumbrados al uso del ultrasonido del ecocardiograma han de saber que existen burbujas de contraste. Y algunas de esas burbujas de contraste se pueden utilizar o se pueden fragmentar para liberar sustancias en ciertas partes del cuerpo. Esto es parte de lo que estamos utilizando para el ultrasonido. Seguramente ya les habló el doctor Edgar García de los principios del ultrasonido. Recordemos que el ultrasonido médico utiliza ondas de frecuencia que oscilan entre 1.000.000 a 20 millones de hertz, es decir, de 1 a 2 megahertz. El espectro humano, acuérdense que es de 20 a 20.000 hertz que podemos escuchar. Acuérdense que la frecuencia y la longitud de las ondas están relacionadas matemáticamente con la velocidad del ultrasonido. En términos matemáticos, la velocidad del ultrasonido obliga a la velocidad, longitud de onda por la frecuencia de la misma, longitud de la onda en milímetros y la frecuencia en hertz. La velocidad a la cual se desplaza la onda sonora a través de un medio depende de qué? De la densidad del tejido. Entre más denso, más rápido va a recorrer lo que es la onda ultrasonográfica. Y eso lo vamos a ver en las prácticas y en las aplicaciones, y una de las virtudes y desventajas de lo que es el ultrasonido pulmonar. La resolución evidentemente va a variar directamente con la frecuencia e inversamente con la longitud de la onda. Es decir, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y esto va a mejorar mucho la resolución espacial. Recordemos que las imágenes con mayores frecuencias, es decir, menores longitudes de onda, dan una mejor resolución espacial, es decir, pueden distinguir mejor entre un punto y otro. Sin embargo, debido a la atenuación, la capacidad de penetración del tejido depende de la mayor longitud de onda, es decir, es inversamente a la frecuencia. Como este resultado, a mayores frecuencias se reduce la penetración en el tejido. Es decir, si tú quieres tener una mejor definición de la imagen, vas a tener menor penetración en el tejido. Y esto es importante porque van a ser parte de los ajustes que vamos a hacer nosotros al empezar a utilizar el ultrasonido, tanto en la práctica clínica diaria como en la terapia intensiva. Si tienes un hombre obeso o si tienes un niño, es diferente la frecuencia en la cual tienes que utilizarlo y va a ser diferente lo que es la resolución de la imagen. La compensación entre la resolución y la penetración guía a la elección del transductor. Como ustedes saben, hay una serie de transductores en cuanto a la forma y lo que son los megahertz a los cuales los podemos utilizar. Y esto es importante porque sabemos que en la historia y el principio del ultrasonido, la resolución es inversa a la penetración, es decir, la frecuencia va en contra de lo que es la longitud. Y es importante que tú vas a sacrificar lo que es la resolución al intentar ver tejidos más profundos. Lo mismo pasa en el eco bidimensional como lo pasa en el eco Doppler. Si tú vas a tener una mayor frecuencia, vas a tener una mejor calidad de imágenes. El bemol es que no vas a poder penetrar y vas a tener que utilizar en superficies solamente superficiales. En tórax delgados o en niños es donde los puedes utilizar. Okay. Acuérdense que la interacción entre el ultrasonido y los tejidos es importante, sobre todo porque cuando el ultrasonido viaja por un medio homogéneo, lo va a hacer en línea recta. Evidentemente el cuerpo no es un medio homogéneo, hay diferentes densidades a través de él. Y estas densidades, estos cambios en las densidades van a hacer que en la pantalla se expresen de diferente forma las estructuras anatómicas a las cuales atravesamos. En medios no homogéneos el camino se altera. La dispersión, que es lo conocido como el scattering,
Es el resultado de la propagación del ultrasonido en cualquier dirección y cuando retorna de una forma mínima la señal del ultrasonido. Es decir, va la imagen, se distorsiona y no regresa hacia lo que es la banda de emisor o el transductor de emisión del ultrasonido. La refracción es un cambio de la dirección de la reflexión cuando regresa y se va hacia otro lado. Y la atenuación va a hablar de parte de la penetración de lo que es el tejido. Ya entrando esencialmente en el tema que nos toca el día de hoy, hablaremos de lo que es el efecto Doppler. Y esta diapositiva habla de lo que fue la primera descripción del efecto Doppler. Acuérdense que el efecto Doppler está descrito por el austriaco Christian Doppler. Y el efecto Doppler no habla del ultrasonido, sino habla de las intensidades a las cuales se ven las estrellas. Es decir, es una descripción basada en la observación y la cual ven que hay diferentes tonalidades en las estrellas. Y eso habla del efecto Doppler, de lo que es la dispersión de las ondas ultrasonográficas. Este efecto Doppler fue demostrado a través de un tren. La historia dice que la mejor manera que nosotros entendemos lo que es el efecto Doppler habla de cuando se aleja o se acerca una locomotora. El experimento inicial de lo que fue Christian Doppler no fue a través de una locomotora, pero lo que hizo, y está reproducido en esa serie, es que puso a unos músicos dentro del tren a tocar una nota. Esta nota empezó a tocarse conforme se iba acercando al tren y otros músicos en la estación del tren reproducían la misma nota que escuchaban e iban cambiando. A través de esto, él demostró lo que es el efecto Doppler. Es una imagen de Christian Doppler y la parte de abajo está la casa. Para dato curioso, la casa de Christian Doppler es contigua a lo que era la casa de Mozart. Entonces parece que es una zona de mucha capacidad intelectual. Como ustedes se dan cuenta, el efecto Doppler habla de qué pasa con el ultrasonido. Cuando se acerca hacia nosotros, el tono aumenta. Cuando se aleja de nosotros, el tono baja. Y esto pasa con el efecto Doppler y está expuesto en esta gráfica. La frecuencia va a depender de la velocidad relativa, es decir, a mayor velocidad o menor velocidad. El tono del sonido se va a afectar esencialmente por el movimiento. Es parte de lo que es el efecto Doppler y las grandes ventajas del mismo efecto Doppler. Al acercarse se va a aumentar la frecuencia y va a aumentar el tono. Como ustedes lo vieron en la descripción del tren, cuando se acerca aumenta el tono y aumenta la frecuencia. Cuando se aleja va a disminuir la frecuencia y evidentemente el tono también lo hace. Y es cuando se ve el tono más grave del ultrasonido. Este principio de Doppler no fue utilizado sino hasta unos cientos de años después a través de lo que es un japonés. Este japonés, que se llama Shigeo Satomura, es un hombre que estuvo en el grupo médico de Osaka. Este médico lo que hizo fue utilizar el efecto Doppler en principios médicos. Es decir, hizo a través de experimentos de ultrasonido la demostración de que el Doppler y a través de una conversión de Fourier que vamos a ver ahorita, demostraba cómo se podía medir el acercamiento o alejamiento a través de la medición Doppler. Curiosamente, él estaba investigando lo que es la velocidad de los vasos sanguíneos cerebrales y murió a los 43 años de una hemorragia cerebral subaracnoidea. Fue premiado en postmortem, como habitualmente pasa. Acuérdense que el efecto del efecto Doppler aplicado al ultrasonido, el transductor va a emitir el ultrasonido y se va a reflejar en las células formas de la sangre, en los eritrocitos, que son los que tienen mayor cantidad. Esto genera la gran aplicabilidad de este método. Si el flujo sanguíneo se acerca, las frecuencias de las ondas sonoras van a aumentar en longitud y esto se puede cuantificar. Vamos a demostrarlo a través de esto. El cambio de Doppler y la velocidad está expresada en esta ecuación matemática, en la cual lo que es el FD, que es el cambio Doppler, es la frecuencia recibida por la frecuencia transmitida. Es decir, el transductor emite una frecuencia y recibe una frecuencia en diferente tonalidad. Y conforme el eritrocito o las células morfológicas de la sangre se acercan o se alejan, van a emitir una vibración diferente. Y eso va a ser cuantificado a través del material piezoeléctrico. La frecuencia transmitida del ultrasonido es F0, V es lo que es la velocidad de la sangre, Q es el ángulo de la intercepción entre el ácido de la interrogación y se puede resolver de esta manera. Acuérdense que la velocidad del sonido de la sangre la podemos cuantificar a través de este método y es la gran aplicabilidad de esta técnica. Para poder hacer esta aplicabilidad se tuvo que hacer uso de una fórmula y esta fórmula es la transformación de Fourier.
Es una fórmula que los cardiólogos aprendemos mucho en medicina nuclear porque hay unas ondas de dispersión de Fourier que se utilizan mucho en lo que son los ventriculogramas radioisotópicos. Y lo que habla es hacer una emisión de una onda. Y a través de esta fórmula se generiza un análisis de las formas de onda con el principio de Fourier y se genera un análisis espectral. Este análisis espectral es lo que nos permite medir y cuantificar lo que es el efecto de Doppler. El tiempo generalmente se pone en el eje de las X y el cambio en la frecuencia en el eje de las Y. Acercamiento positivo y distanciamiento negativo en términos generales y a través de este método. Es importante, dentro de la interrogación del efecto Doppler, el ángulo. Y es una de las virtudes y de los bemoles de lo que es el efecto Doppler, y es importante porque cuando ustedes quieren cuantificar la magnitud del soplo o cuantificar la velocidad del tejido o la velocidad de los eritrocitos para una estenosis, tienes que hacerlo a través de un ángulo de cero, es decir, tienes que ser perfectamente alineado con lo que es el flujo, es decir, entre mayor sea este ángulo que ustedes ven aquí, entre mayor sea el ángulo, más variación va a ser en el efecto y va a estar más disminuida la onda. Y aquí les pongo algunos ejemplos en la parte de arriba de la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, cuando el coseno del ángulo es 0, es 10 y 20, se modifica lo que es el resultado final. Y el coeficiente de correlación expresado a través de 1, que es el coeficiente de correlación perfecto, al coeficiente de correlación bajo, que es por debajo de 20 grados, empieza a haber dispersión de lo que es el efecto Doppler. Si tu ángulo es mayor de 20 grados, lo que el resultado de la onda emitida a través del ultrasonido va a ser menor de lo que tú estás esperando. Es decir, esto puede ser la diferencia entre 3.5 metros sobre segundo en una estenosis aórtica crítica en la velocidad del Doppler continuo a 4 metros sobre segundo en una estenosis aórtica crítica para la cuantificación, o en estratificar un paciente de presión sistólica arterial pulmonar de 55 a 62, que lo estratifica en una hipertensión arterial pulmonar importante o grave. Es importante que dentro de las técnicas que estamos aprendiendo nosotros seamos muy acuiciosos en la alineación del transductor para evitar esto que es el problema de la angulación. Ustedes van a encontrarse en los equipos que vamos a mostrar en un rato más estas gráficas. Estas gráficas es la expresión del efecto físico de Doppler y lo que es la transformación de Fourier. Si ustedes se dan cuenta, es el análisis espectral expresado en el eje de las X y en el eje de las Y. El eje de las X en el ultrasonido habla del tiempo y el eje de las Y de la magnitud del cambio. La magnitud del cambio está expresada a partir de esta onda, que es el punto cero, y esto puede ser o negativo, depende cómo uno lo ponga en la máquina, y o positivo. Y uno con eso puede cuantificar. Es importante saber este concepto, a diferencia de lo que es las imágenes bidimensionales. En el aspecto de la técnica Doppler, la frecuencia del transductor juega un papel diferente. Aquí en este caso, las frecuencias bajas van a dar una mejor resolución. Es decir, si no queremos tener una gran resolución, podemos utilizar frecuencias altas. Pero en este caso, pequeñas frecuencias nos van a dar una mejor resolución de lo que es las fases del análisis de Fourier y vamos a poder delimitar mucho mejor lo que es nuestra onda espectral. Así lo pueden expresar en esta parte y lo pueden ver. Entre menores frecuencias, tienes mayor capacidad de resolución espacial en lo que es el ultrasonido y puedes cuantificarlo de una mejor manera y está más a una velocidad mayor. Una vez que conocimos los aspectos básicos, tenemos que analizar en nuestro diario de devenir médico y en la clínica las características del flujo. Con el simple hecho de ver cómo está la forma de la onda, podemos saber si el flujo es laminar y o es turbulento. Esto es importante porque si tenemos un paciente con alteraciones en el estado de alerta y le pones un ultrasonido y le mides a través del Doppler, aunque no tengas cuantificación, no tengas el lápiz electrónico, y te das cuenta que el flujo, en lugar de ser laminar, como tú estás esperando que sea, en el flujo de las carótidas, lo encuentras turbulento, es probable que exista una aceleración del flujo. Y solamente
con el simple hecho de ver una onda de análisis turbulento como el que está expuesto en la parte de abajo, con unas positivas y unas negativas, sabes que en el momento que pasa el eritrocito, los elementos formes a través de una estructura tubular, va a empezar a generar diferentes direcciones y eso habla de turbulencia y puede hablar de estenosis o alteraciones en el flujo. Acuérdense que el flujo turbulento va a hablar de velocidades diferentes y en múltiples direcciones. Bueno, ¿y ahora qué pasa con los tipos del ultrasonido Doppler? Todos los equipos modernos que no estén en relación con lo que es el análisis de focus, que son los ultrasonidos que están dirigidos a ciertas preguntas médicas o clínicas, van a tener tres tipos de ultrasonido, los de Doppler. Los más sofisticados van a compartir el ultrasonido tisular y de las últimas décadas a la fecha. No significa que el Doppler tisular sea lo más novedoso. Y ahorita les explico parte de la historia. Tenemos Doppler pulsado, el Doppler continuo, el Doppler color y el Doppler tisular. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Como su nombre lo dice, el Doppler pulsado, genera impulsos de ultrasonido que son intermitentes y son cortos. Y esto es importantísimo porque de aquí estriba la utilidad de este método. ¿A qué me refiero con este sentido? Solamente escucha en un corto intervalo de tiempo. Y esto permite que nos dé una resolución de rango. Es decir, yo emito un ultrasonido, como los submarinos, y la onda sonora regresa y la escucho. Y sé a través de la velocidad del sonido calcular cuál es la distancia que existe de aquí hasta allá y la puedo cuantificar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque uno puede seleccionar a través del lápiz electrónico que tienen las máquinas del ultrasonido exactamente dónde quieres escuchar, hasta dónde va a ir la onda del ultrasonido, cuál va a ser el vector donde tú vas a medirlo. Por eso, cuando uno utiliza el Doppler de ultrasonido pulsado, que se abrevia PW en la mayor parte de las máquinas, genera un lápiz electrónico. Y este lápiz electrónico, si se han fijado, tiene una muesca. Esta muesca uno la puede mover lo más cercano al transductor o lo más lejano al transductor y cuantificar cuál es la velocidad que se genera en ese punto preciso. Esto es importante porque nosotros podemos ver con este simple hecho las formas de onda a través de flujos bajos, que es una de las características de Doppler pulsado. Como la velocidad y la repetición, la frecuencia de onda no puede ser tan rápida o de forma continua, que es la diferencia del siguiente método, no puedes cuantificar velocidades muy altas, sino solamente velocidades cortas o velocidades bajas menos de 2 metros sobre segundo en términos generales. Ustedes pueden ver ahí cómo está expresado, sobre todo en el corazón, el impulso se genera, se emite, choca con el lápiz electrónico, choca con la distancia que tú estás midiendo y se regresa. Y en base a eso tú vas a cuantificarlo, que eso se llama el volumen de muestra del transductor. El Doppler pulsado, igual que el Doppler continuo, se pueden modificar diferentes condiciones. El control de la ganancia, este va a permitir que amplifiques las señales recibidas. Los filtros de pared, que esto es parte de la historia del ultrasonido que se llama High Pass Filters, va a eliminar las frecuencias de baja velocidad. Y esto es importante porque uno pensaría que el Doppler tisular es lo más novedoso, pero el Doppler tisular fue antes del Doppler pulsado. De hecho, los ingenieros trabajaron para eliminar la velocidad tisular hace más de 3 o 4 décadas. Es decir, las primeras emisiones de Doppler pulsado fueron a través del tejido, pero los ingenieros eliminaron eso a través de este filtro y pudieron cuantificar la sangre. Es decir, desecharon el tejido y cuantificaron solamente la sangre o el movimiento del líquido. Es por eso que si ustedes les hacen la pregunta, como dato histórico, ¿cuál fue primero, si el tisular o el Doppler pulsado del flujo? El primero fue el tisular y fue desechado. En las últimas 2 décadas se ha tomado gran interés en esta parte porque se ha podido medir y extrapolar a través de micrómetros que lo que se está midiendo, la velocidad del tejido, se puede extrapolar hacia fenómenos mecánicos. Y de este Doppler tisular se han generado muchas vertientes, en segunda, en tercera dimensión, en bidimensional y tridimensional. Podemos controlar la línea de base. Como ustedes se acuerdan, en la gráfica que les expuse, el análisis de Fourier, hay una línea de base. A partir de esta línea de base, que es el punto cero, uno puede elevarla o bajarla para poder ver de una mejor manera lo que es el análisis de Fourier o la curva del Doppler pulsado. Nosotros podemos tener la decisión de modificar la escala de velocidad. Esto es sobre todo en los pacientes que están buscando interrogar exactamente en un punto específico de Doppler pulsado.
Por ejemplo, son las cardiomopatías hipertróficas o los gradientes intraventriculares. Cuando uno utiliza el Doppler continuo, cuando uno lo utiliza y pone el láser ultrasónico, de repente va a encontrar la velocidad más alta a través de todo este espectro, pero no vas a saber exactamente dónde es. Y si coincide que el paciente tiene una estenosis subaórtica, vas a decir que tiene una estenosis aórtica de forma inacertada. Es decir, vas a mandarle cambiar la válvula cuando lo que realmente está enfermo es el músculo. Y esto es importante que ustedes sepan distinguirlo. Y para poder distinguirlo tienen que utilizar la técnica que explicó anteriormente el doctor García, que es las imágenes bidimensionales, ver la anatomía y después medir la función de lo que es el tejido y lo que es el flujo. Podemos nosotros modificar la escala de velocidad y podemos tener opciones de postprocesamiento. Eso es muy importante, sobre todo porque en la siguiente plática se va a hablar del Doppler tisular. El Doppler tisular, la verdad es que ha venido a estandarizar los criterios de interpretación de los ultrasonografistas o de los cardiólogos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vemos una imagen en el bidimensional y decimos, este tiene hipocinesia leve, hipocinesia moderada, hipocinesia grave, depende mucho del ojo de quien lo ve. Entre más experimentados seas, mayor capacidad de discriminación entre cualquiera de estas partes tiene. Y una manera que se podía estandarizar esto es a través de cuantificar, cuantificar lo que es el movimiento, el desplazamiento del tejido. Y a través de esto se hizo. ¿Cuál es el problema del postprocesamiento? El postprocesamiento que tú utilizas en las máquinas o en los equipos electrónicos te van a generar la media de la velocidad, la que vas a poner en el Doppler tisular. Si tú generas la media de la velocidad, no vas a poder distinguir entre el endocardio y el epicardio. Y vas a tomar un promedio de todo lo que es el músculo cardíaco. Es importante que lo sepan los que se dedican específicamente a esto o cuando intenten interpretar un estudio de imagen tisular. El Doppler pulsado. Acuérdense que la posición de la muestra puede ser guiada por el método bidimensional. Las nuevas máquinas puedes tener en la parte superior la imagen bidimensional, incluso en tiempo real, y la parte inferior el espectro. Es decir, como las televisiones que son ya dos pantallas en una. Las máquinas con las que yo me entrené inicialmente, solamente tenías que localizarlo en el bidimensional, poner ahí el lápiz, después poner el espectro. No podías compartir y tú asumías que lo que estabas midiendo lo que habías visto en el bidimensional. Pero acuérdense que el examen es dinámico. Si el paciente respira, inhala o exhala, puedes tener modificaciones de dentro de la cavidad cardíaca que puedes medir de forma diferente y tomar malas decisiones. La apariencia del volumen de muestra depende de cada compañía, es decir, GE lo tiene a través de dos rayas, Philips lo tiene de un círculo, Siemens creo que tiene una S de Siemens, donde tú tienes que poner exactamente, y eso es muy claro porque ven el lápiz electrónico y dentro del lápiz electrónico hay una muesca que es la que indica dónde está el volumen de la muestra. Esto es importante porque hay muchas marcas, cada vez va a haber más marcas de ultrasonido y con eso de la apertura y con lo que es la conquista de los orientales contra nosotros, vamos a tener muchas marcas diferentes y cada una tiene una forma diferente. En términos generales es una muesca dentro del lápiz electrónico para que tú sepas exactamente dónde vas a medir. El Doppler pulsado tiene algunas limitaciones y una de ellas es lo que nosotros mencionamos como el aliasing. El aliasing es la incapacidad de distinguir el flujo. Es decir, acuérdense que el Doppler pulsado, ¿qué hace? Emite sonidos en forma de pulsos. Cuando los sonidos son muy frecuentes o las velocidades son muy altas, no alcanza a distinguir cuando sale y cuando entra. Es decir, las ondas sonoras se pueden brincar en el transductor receptor y pueden darte un fenómeno que está magnificado, que se llama el fenómeno de aliasing. La parte de abajo de la pantalla, si ustedes pueden ver por debajo del corazón, están dos espectros. Un espectro que es de baja velocidad, que es el espectro del flujo de la onda mitral, en la cual distinguimos una onda E que está expresada ahí y una onda A. Este espectro es de baja velocidad, entonces no genera ningún problema para lo que es el Doppler pulsado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la válvula mitral existe un grado de regurgitación y está expresada al lado de lo que es la onda E y la A. Este grado de regurgitación, como la velocidad entre el ventrículo y la aurícula es habitualmente a mayor de 3 metros sobre segundo, no lo alcanza a distinguir bien el Doppler pulsado, porque la velocidad es muy alta y la onda de propagación es muy rápida. Es decir, no lo puede distinguir. Y eso es lo que se llama el fenómeno de aliasing. Es más frecuente en velocidades altas y también cuando son a mayores profundidades. ¿Por qué? Porque como ponen la muestra muy lejos, el ultrasonido va y tarda más en regresar.
entonces puedes tener errores de medición o puedes tener fenómeno de aliasing. ¿Qué hacemos para eso? Si estás intentando medir el arco aórtico, no lo vas a hacer por la parte apical o por la subcostal, sino lo que vas a hacer es que lo vas a medir exactamente acá, lo más cercano y perpendicular. Es decir, tienes que utilizar las diferentes ventanas acústicas para que tú puedas estratificar de forma asertiva lo que es las velocidades de Doppler pulsado. El continuo, a diferencia de la emisión de pulsos de ultrasonido en el transductor, es un método que se emite una imagen, o se emite una onda sonora a través de un material piezoeléctrico y se recibe a través de otro material piezoeléctrico. Es decir, de forma continua está emitiendo y de forma continua está recibiendo la imagen. Y esto nos ayuda, y nos ayuda sobre todo en aquellas grandes velocidades, aquellas velocidades mayor de 2.5 metros sobre segundo. Y estas velocidades nos permite graficarlos a través del tiempo. La verdad es que este método nos ha ayudado mucho para estratificar a algunos pacientes que tienen unas obstrucciones importantes. Son dos cristales, uno para transmitir y otro para recibir. La señal es recibida de forma continua a lo largo de toda la longitud del haz ultrasónico. Es decir, todo lo que es el lápiz cuantifica la ida y la vuelta de forma continua. Es una onda como una onda gaussiana. Existe la desventaja de que no sabemos de dónde viene la señal. Viene de alguna parte de todo ese trayecto que nosotros estamos marcando. La ventaja es que podemos medir grandes velocidades. Las estenosis aórticas que son significativas, los cardiólogos la calculamos a través de 3.5 metros sobre segundo para arriba, que son las importantes. Es de mucha utilidad para cuantificar la velocidad máxima a lo largo de un espectro. Y aquí se los marco. Estenosis aórtica y sobre todo una que es muy importante, sobre todo para las terapias generales, la cuantificación de la velocidad regurgitante de la tricuspidia, que nos ayuda a nosotros a hacer un cálculo indirecto de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Pediatras y adultos valemos mucho la presión sistólica de la arteria pulmonar. Estamos intentando destetar a un paciente y vemos que se le sube mucho la presión pulmonar en el momento del destete, tienes que dar marcha atrás. Lo podemos cuantificar a través de este método, porque acuérdense que la velocidad regurgitante habitualmente es mayor de 2 metros sobre segundo en la tricúspide. Es una manera de cuantificarlos a través del Doppler continuo. El Doppler pulsado no te va a servir para el cálculo de la presión sistólica de la arteria pulmonar, salvo que lo hagas por intervalos. Y eso va a ser de otros temas. La posición del transductor también en los nuevos equipos es guiada de forma bidimensional. Ustedes pueden ver en la parte de abajo es un equipo GE y este equipo que ahora le dicen la lavadora, que es el más moderno en aquellos entonces, este equipo ya tiene la capacidad de distinguir entre dos imágenes, la bidimensional y lo que es la imagen gráfica de la onda de velocidad continua o pulsada. En estos equipos no lo puedes hacer al mismo tiempo, tienes que hacer o activas la bidimensional o activas lo que es la gráfica. En los nuevos equipos ya los puedes hacer los dos al mismo tiempo. El pico máximo de la velocidad representa la velocidad máxima alcanzada en el espectro ultrasonográfico. El otro de los Doppler que tenemos es el Doppler color. El Doppler color nos ayuda muchísimo, sobre todo para darnos cuenta de las modificaciones del flujo sanguíneo. Uno cuantifica en el Doppler color y le pone en la máquina cómo quiere que sea el espectro del Doppler color. Uno lo puede modificar. Y eso es muy importante porque tú puedes cuantificar, sobrecuantificar o infracuantificar lesiones por el grado de modificación que le hagas a tu máquina. Es decir, si pones una velocidad de Doppler color muy baja, todo el movimiento se va a marcar de la sangre de todos los lados y insuficiencias que parecían triviales se van a magnificar en este sentido. El Doppler color emerge de muchos Dopplers pulsados con múltiples volúmenes, es decir, son muchas emisiones que dan muestra a lo largo de las líneas de interrogación. Como ustedes pueden ver, aquí está representado gráficamente. Se emite el ultrasonido y se recibe y se toman muestras en muchos lados. Estas muestras, al interrogarse, se puede ver la dirección, la velocidad y la variancia, y están determinadas por cada muestra de volumen. Es por eso que el espectro del Doppler color va desde el azul hasta el rojo y todos los grados intermedios. Y por estandarización, algunos pueden medirse la amplitud a través de la intensidad. Entre más intenso sea el color, mayor amplitud existe. La dirección uno lo puede hacer y lo puede estandarizar, lo puede poner a su gusto, pero de forma general y para que todos nos entendamos,
Cuando el flujo se acerca hacia el transductor, no hacia nosotros, hacia el transductor, se pinta de rojo. Cuando el flujo se aleja del transductor, se pinta de azul. ¿Okay? Es muy importante. En alguna de las pruebas que hacemos para los que se van a graduar de ecocardiografista, les invertimos las imágenes y les pedimos que las interpreten. Uno tiene que saber hacia dónde va y tiene que saber que puede modificarse por el ultrasonido. No falta quien lo modifique en las guardias o quien por estar picando el ultrasonido te modifique la imagen de la pantalla o lo que son las aplicaciones básicas del ultrasonido. La velocidad se va a ver a través de métodos brillantes, es decir, si tú ves un Doppler color con un espectro que va en pocos tonos, sabes que la velocidad no está incrementada. Pero si ves un flujo turbulento, como se ve en el análisis espectral, se va a pintar de colores brillantes. Y la varianza, que es la modificación de muchos espectros de color, lo vas a ver a través de, nos va a ayudar para ver lo que es la turbulencia. Ejemplos de esto se pueden ver a través de las imágenes que están estáticas. Aquí les estoy enseñando lo que es la modificación del Doppler color. Si ustedes se dan cuenta en esta parte, que se alcanzan a ver aquí de la pantalla, están los espectros del color que tú puedes modificar. Tú puedes mover la línea de base de un lado para otro. Eso lo hacemos sobre todo porque cuando queremos cuantificar el grado de regurgitación a través del Doppler color, lo tenemos que ver a través de la medición de lo que es el PISA. Lo que hacemos es que modificamos estas escalas para poder medir exactamente qué tan importante es la isovelocidad. Acuérdense que el Doppler color, y eso es muy importante, codifica la velocidad, no el volumen. Ese es un principio básico del Doppler color. ¿Por qué? Porque cuando alguien ve un flujo recurgitante a través de una válvula, dice, tiene una insuficiencia. Y si por infortunio tus escalas están muy bajas, vas a ver una insuficiencia gravísima, ¿no? Y vas a mandar a operar a un paciente con cavidades cardíacas normales cuando no tiene una indicación quirúrgica. Acuérdense que va a cuantificar velocidad, no va a cuantificar volumen. Las insuficiencias mitrales son de grandes velocidades. Entonces pueden dar exageración del método. Y esto se debe a que el Doppler color tiene un efecto de bola de billar. Y se los expreso en esta imagen que está aquí expresa. Esta es la válvula mitral y cuando se regurgita, el volumen regurgitante puede desplazar, como el efecto de las bolas de billar, la sangre que está alrededor de ella y esa la puede cuantificar y la puede magnificar. O sea, acuérdense que el Doppler color nos da una imagen, nos da una idea. Tenemos que después cuantificar si la imagen o la idea que estamos viendo corresponde o es competente con la clínica y con las mediciones volumétricas a través de las ecuaciones que se van a ver de continuidad en alguno de los entrenamientos posteriores. Y la última parte que no me toca, pero sí me gusta mencionarla, es lo que es el ultrasonido tisular. Como ya les mencioné, de las primeras funciones del Doppler fue el Doppler del tejido, que fue desechado porque no le encontraron ninguna aplicación en aquel momento. Y le pusieron filtros, y estos filtros nos ayudaron a quitar el ruido de bajas frecuencias, que es el ruido del tejido. Este ruido nos dimos cuenta después que se puede cuantificar. Si tú pones como está puesto acá arriba, la muesca, este es un aparato G, la muesca que está en 2 líneas, exactamente en esa parte del tejido vas a medir la velocidad a la cual se desplaza. Y es una forma que tú puedes cuantificar qué tanto se desplaza y que no dependa del criterio del observador. Y aquí está expuesto. Acuérdense que esto es tiempo y para que se ayuden aquí está el electrocardiograma. Y lo que está aquí es la magnitud partiendo de un punto, que es el punto 0. Los flujos que se acercan van a ser positivos, depende de cómo tú los pongas. Los que se alejan son negativos. Y aquí podemos ver las ondas de contracción sistólica, porque esta es una apical, se acerca a la imagen, va a ser positiva. Y la contracción, que se conoce o se identifica como la diástole, está expresada en ondas negativas porque se aleja de esto. La verdad es que cuando empezó a tener auge esto, fue algo muy renombrado y empezaron a hacer muchas publicaciones de esto. Pero después nos dimos cuenta que el tejido bueno podía jalar al tejido malo. Es decir, podías tener un
un infarto, las partes basales y que sean jalados por otros segmentos tisulares. Podríamos tener, acuérdense que el corazón tiene 3 capas. Podemos tener un infarto subendocárdico y las capas meso o epicárdicas podrían desplazar esto y podríamos dar unas falsas cuantificaciones o inapropiadas cuantificaciones del Doppler del tejido. Se crearon después tejidos Doppler tisular. Grafica el desplazamiento a través del color. Hay otro que van a ver en la clase que se llama el tissue tracking. El tissue tracking lo que te habla es cuantifica el desplazamiento en milímetros en color. Esencialmente es de la compañía de GE. Y hay algunos otros, las nuevas máquinas, también lo puedes identificar a través de... Lo puedes graficar. Y lo graficas también aquí. Cuál es la velocidad que tienes, positiva y la velocidad negativa, y vas poniendo unas metas. Esto nos ayudó mucho, sobre todo para identificar las partes más lastimadas, o aquellos tejidos que tenías dudas si se movía o no mejoraba con lo que es el Doppler, con el ecoesfuerzo. Nos permitió utilizar las terapias de resincronización cardíaca porque podías medir exactamente el retardo que existe entre la contracción, entre el estímulo eléctrico y la contracción tisular. Entre más retrasado está, más te funciona el poner un electrodo en esa parte para que se contraiga al mismo tiempo, que es parte de los elementos básicos de la terapia de resincronización. Esto es en términos generales lo que es el Doppler, pero acuérdense que la ecografía nos va a dar una información anatómica y una información funcional. El eco bidimensional o el ultrasonido bidimensional vamos a tener fácilmente acceso a él. Ya cuando queremos cuantificar, que es a través del Doppler pulsado, el continuo, vamos a tener un menor acceso a él. El problema del acceso a los medios diagnósticos es que la popularización de los mismos puede generarte, si no estás bien entrenado, errores de la interpretación. Si tú ves una imagen inapropiada bidimensional y no la cuantificas, puedes tener errores diagnósticos. Y si tienes un error diagnóstico, si aplicas un método terapéutico, te vas a equivocar. Entonces van ustedes a encontrar, ya cada vez hay más ultrasonidos portátiles, ya caben en la palma de una mano. Muchos tienen ya ultrasonidos en las salas de urgencias o en los consultorios, no es poco frecuente. Pero si tú tienes una información anatómica y no la es compatible con la clínica y además la cuantificas a través de una información funcional, vas a tener muchos errores diagnósticos. La información, evidentemente que lo que es la información anatómica la vemos a través de estas imágenes, donde tú puedes ver con los diferentes focos ecocardiográficas, diferentes proyecciones del corazón, y puedes ver, aquí debe haber movimiento, puedes ver lo que es la movilidad de esto. Y si ves algo anormal y además de la cuantificación anatómica, generas una información funcional, mides la función sistólica a través del flujo Doppler, a través de las cavidades, haces un análisis de la movilidad parietal, mides la función diastólica, mides la función valvular y haces una función hemodinámica, vas a tener muchos métodos diagnósticos que te van a ayudar a tener decisiones terapéuticas más asertivas. Por ejemplo, el 50% de los pacientes que ustedes van a recibir en urgencias en terapia intensiva con falla cardíaca tienen función sistólica normal. Si tienes una placa que es congestiva y tiene una función sistólica normal, dices, no tiene falla cardíaca. O tienes que ser bien asertivo en decirle que este paciente tiene una falla diastólica. Es decir, tienes que demostrar a través del flujo Doppler que tienes restricción al llenado y que las presiones de llenado están elevadas. Lo puedes hacer a través de un catéter de flotación, si eres muy bueno colocándolos, o lo puedes hacer a través de un ultrasonido, que es un método no invasivo que es rápidamente reproducible. Entonces, de esto depende mucho lo que es la información funcional. Por ejemplo, les pongo esto. Esto antes del Congreso de Cardiología, nos vinieron a traer una máquina, un transductor que se conecta a una tableta. Esto fue aquí en la terapia intensiva y ella es una residente rotante de terapia intensiva de un hospital externo, creo que era del Español, si no mal recuerdo. Y la verdad es que la imagen es impactante, ¿no? Estás haciendo un ultrasonido al lado de un paciente críticamente enfermo, en el cual tú ves que tiene un derrame pericárdico. ¿Ustedes tomarían la decisión de operarla después de la cirugía? ¿O de meterla a ventana pericárdica con esta simple imagen? Salvo que hubiera clínica de tamponada.
Y este equipo principalmente, que va a ser bien popular porque no es caro, se puede rentar, y la verdad es que a pantalla, ¿no? Digo, a cualquiera de la pantalla que saques tu tableta, pongas tu ultrasonido y vas el corazón en la pantalla. Entonces van a ser muy, muy accesibles. El problema es que, ¿qué decisiones vas a tomar con eso? Con eso tomarías, y la verdad es que afortunadamente tenemos líneas arteriales, y aquí pueden ver en la imagen que el paciente que tiene ese derrame pericárdico, que a través de esta imagen que ven acá, la separación de las pleuras es de 2 a 3 milímetros. La variabilidad del pulso nos demostró que sí tenía compromiso hemodinámico, aunque tiene algunas extrasístoles, pero tomamos la decisión de operarlo. Y eso nos permitió tener una decisión más asertiva. También acuérdense que el ultrasonido cardíaco y lo que es el focus y todo el ultrasonido de urgencias es un trending topic en la medicina. Es un trending topic, entonces van a encontrar muchas publicaciones, se van a encontrar muchísima información en los siguientes años. Igual que todo lo que está de moda, llega a la moda y después va a pasar. Pero es un método diagnóstico, tenemos que valernos. Ya lo usamos hace muchos años aquí en la terapia intensiva, yo creo que más de entre 12 a 15 años más o menos. Eh, ha costado trabajo porque cargar esta máquina es lo mismo que cargar esa tableta. Son 225 kilogramos contra, no sé cuánto pesa una tableta, 400 gramos. Y cuando hay que hacerle un eco para ver cómo está la variabilidad del flujo, dices, prende la máquina, cárgala, llévala, haz el eco y tráelo o no. Entonces, van a encontrar muchas publicaciones y va a ir creciendo esto. Y es nuestra obligación difundir el conocimiento de esto. Todos ustedes que van a estar entrenados y van a estar capacitados para ello, tienen que tomar decisiones guiadas clínicamente, apoyadas a través de estos métodos diagnósticos y corroboradas a través del mismo método diagnóstico de la clínica del enfermo. Aquí están algunas imágenes de los pases de visita. Y a través del ultrasonido Doppler podemos tener muchas variables hemodinámicas, y vamos a poner algunos ejemplos de ellos. Podemos medir el volumen latido y el gasto cardíaco, el volumen y fracción regurgitante de las insuficiencias valvulares. Podemos medir la relación entre el gasto pulmonar y el gasto sistémico. Eso es importante porque si tienes un cortocircuito, tú puedes saber qué tan importante es si se requiere un tratamiento quirúrgico o no ese cortocircuito. Podemos medir los gradientes de presión. El gradiente máximo instantáneo, por ejemplo, en el regurgitante mitral te habla de qué tan importante es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Lo puedes inferir. Puedes medir un gradiente medio para saber si la estenosis de la válvula tricúspide o mitral es importante. Puedes calcular a través de fórmulas matemáticas las áreas valvulares, las áreas de los orificios regurgitantes de las válvulas que son incompetentes. Puedes medir las presiones intracardíacas y va a salir esto en una publicación. Es decir, hay muchas publicaciones, vamos a publicar aquí un libro de terapia que nos va a permitir, a través de estas simples cálculos matemáticos, poder hacer estas inferencias y tomar mejores decisiones terapéuticas. Por ejemplo, el volumen latido, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, lo hacemos a través de la sustitución de estas fórmulas, ¿no? Y lo que hacemos, ¿qué harían ustedes? ¿Qué utilizarían para hacer el gasto cardíaco? ¿El pulsado o el continuo? Por supuesto, el pulsado, porque tienes que medir exactamente la velocidad antes de lo que es la válvula aórtica. ¿Por qué no después? Lo puedes hacer después también, porque si tienes una estenosis aórtica, te va a dar una velocidad muy alta, no vas a medir exactamente. Y lo puedes medir, que es otro de las clases que van a hacer, lo puedes medir en la válvula aórtica, en la válvula pulmonar, en la válvula mitral y en la válvula tricuspidia. ¿Por qué creen que la hacemos en la aórtica? Además, la otra es que es donde mejor se alinea en el apical que otra condición. Es lo más cercano que hay un círculo dentro de las válvulas, porque la mitral es aplanada, la tricuspide tiene también otra forma aplanada y tiene diferentes grados de inclinación. La pulmonar, aunque es más anterior, es más difícil de verla. Entonces, por eso lo hacemos. Si nosotros medimos lo que es la integral de la velocidad de salida del tracto del ventrículo izquierdo, estamos viendo la velocidad y estamos haciendo 0.75 por el diámetro de la vía de salida del ventrículo izquierdo por la integral de salida. Y esto nos va a dar que el paciente tiene este volumen latido, y si lo multiplicamos el volumen latido por la frecuencia cardíaca, y podemos sacar fácilmente lo que es el gasto cardíaco por minuto. Acuérdense que los gradientes de presión derivados de mediciones Doppler utilizan la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es, la delta de presión es 4 veces la velocidad máxima al cuadrado. Hay limitaciones de la velocidad Doppler. Las limitaciones de lo que es el Doppler es el estado del volumen del paciente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque pacientes depletados de volumen
y pacientes con sobrecarga de volumen pueden tener modificaciones en las velocidades. Es decir, aquellos pacientes que tienen una gran cantidad de volumen, un corazón dilatado, van a tener mayores grados de insuficiencia, va a tener mayor velocidad entre las actividades cardíacas y vas a tener una sobrecuantificación de las regurgitaciones. Podemos medir la presión pulmonar. ¿Con qué lo harían? ¿Con pulsado o con continuo? ¿Por qué? Exactamente. Acuérdense que la regurgitación o la diferencia de presiones entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha es mayor a 2 metros sobre segundo. Entonces, el utilizar el Doppler pulsado te va a hacer que aliasing, no vas a cuantificar de una forma acertada. Si tú tuvieras que medir las velocidades del flujo de las venas pulmonares, ¿con qué lo harías? Las venas pulmonares, las que llegan a la aurícula izquierda. Doppler pulsado. ¿Qué podrías esperar que está tan lejos? Generar fenómeno de aliasing. ¿Por qué? Por la distancia que estás cuantificando. ¿Qué tendrías que hacerle? ¿Velocidades o pulsos de repetición más lentos para que puedan cuantificar de una forma asertiva y no tengas este fenómeno de aliasing? ¿Okay? Bueno, esto acuérdense que es 4 por la velocidad máxima al cuadrado. Es decir, si aquí la velocidad máxima es de 4.5 metros, ¿qué presión tendría? 4.5 por 4.5 por 4, ¿no? Y después, como asumimos que esto, regurgitación de la válvula tricúspide, habla de la presión sistólica de la arteria pulmonar, tenemos que sumarle la presión de la aurícula derecha, que depende mucho de cómo lo cuantifiques, si por bidimensional o hagas una inferencia a través de algunos métodos, ¿no? Cuando no tenemos regurgitación importante, o no logramos demostrarlo a través de las ondas de flujo Doppler color o a través de poner el lápiz electrónico, no encontramos un espectro de forma adecuada para hacerlo, podemos valer de algunos otros métodos. Y en este sí podemos utilizar el Doppler ¿qué? Pulsado. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la velocidad de la vía de salida del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. La velocidad máxima de la vía de salida del ventrículo derecho debe ser máximo de 2 metros sobre segundo. Arriba de eso estás hablando de estenosis infundibular o arriba de 3 de la válvula pulmonar. Lo que medimos aquí, no medimos la magnitud. ¿Qué medimos? El tiempo. Entre más hipertenso esté, ¿qué va a pasar con ese tiempo? ¿Mm? ¿Tiempo al pico? ¿Cómo va a ser el flujo? ¿Más rápido o más corto? Exactamente, va a llegar al pico máximo, es decir, se van a igualar las presiones rápidamente y el tiempo va a ser más corto. Y aquí lo que hacemos es que medimos el tiempo mayor de 120 milisegundos, es una presión sistólica de la arteria pulmonar normal, es dicotómica. Tiempo menores a ello tienes que investigar, tienes que buscar de forma intencional hipertensión pulmonar. Uh-huh. Sí, es una variable dicotómica. Es una variable dicotómica. Uh-huh. También puedes medir, bueno, en estos parámetros del Doppler, no solamente mides la distancia, sino también mides el tiempo que existe entre la Q, que es el inicio de la onda eléctrica, con el inicio del flujo pulmonar o el inicio de alguna de los flujos sistólicos. Por ejemplo, si tú quieres medir si existe una asincronía entre el ventrículo izquierdo y una sincronía entre el ventrículo derecho, que se llama asincronía interventricular, ¿qué tienes que hacer? Medir el tiempo que existe entre el inicio de la Q y el pico sistólico o el movimiento de la pared del ventrículo derecho y el movimiento sistólico de la pared del ventrículo izquierdo. Lo puedes hacer a través del Doppler tisular o a través del Doppler pulsado. Puedo medir la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, la presión sistémica, la velocidad telediastólica del flujo regurgitante. Aquí tendremos que tener un flujo regurgitante de la válvula aórtica. Esto lo van a ver, no se preocupen por esto, eso lo van a ver. Les estoy explicando hasta dónde podemos estar con el Doppler pulsado. Podemos inferir también presiones medias de las válvulas. El doctor Millán, que es hemodinamista, evidentemente va a diferir de mí, pero yo creo que es mejor el eco que la hemodinámica. Pero es mejor el cateterismo, dice él. Y una parte bien importante, acuérdense que arriba de los 50 años una de las principales causas de internamiento de los pacientes, ¿qué es? La insuficiencia cardíaca.
Y la mayor parte, la proporción mayor de insuficiencia cardíaca es una insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces, si tú no sabes distinguir entre una función sistólica y diastólica anormal, no vas a poder dar un tratamiento asertivo, porque puedes tener congestiones pulmonares o puedes tener edemas pulmonares de bajas presiones por cualquier otra causa, o SIRA o neumonías intersticiales, y no tener falla diastólica, pero puedes tener unas placas espantosas con función sistólica, es decir, contracción normal y FEBI normal, pero con unas presiones de llenados muy altas. Y la manera en que tú lo distingues es a través del flujo Doppler. Y puedes inferirlo a través de las ondas del flujo mitral y pulmonar. Y lo puedes hacer haciendo una relación entre la mitral, del flujo de la sangre, y lo que es el tisular, ya sea septal o lateral. Ahorita les enseñamos cómo hacer esa parte. Todas estas estimaciones a través del flujo Doppler tienen una buena correlación. Hay algunas que son dicotómicas, como la E tisular, más o menos de 12 o más o menos de 16, depende de lo que chequen. La presión pulmonar también. Esta es una diferencia a través de la presión de la aurícula derecha, izquierda y el grado de disfunción que tenemos en los enfermos. Y algo que me interesa muchísimo es insistirles mucho que el Doppler color no mide volumen, mide velocidad. Porque van a encontrar, no te dices que tiene un Doppler color espantoso a la aurícula, tiene insuficiencia mitral grave, hay que operarla. No es tan sencillo, hay que cuantificar. Esa misma velocidad tienes que cuantificarla a través de fórmulas matemáticas para saber cuál es el volumen. Y tienen ustedes como expertos en esta parte del ultrasonido crítico saber modificar las ganancias para saber que tiene una ganancia muy baja. Una velocidad de es muy baja. Entonces tienes que subirla para que sea entre 40 y 60 y ponerlo en el informe médico. Porque si se vuelve a repetir o le das manejo médico, tiene sobrecarga de volumen por insuficiencia cardíaca diastólica y tiene insuficiencia mitral, y le quitas el volumen, va a disminuir evidentemente el flujo regurgitante y tienes que volver a medirlo. Pero ¿cómo lo midió el médico el turno pasado y cómo lo estás midiendo tú en este turno, ¿no? Okay. La regurgitación mitral lo puedes hacer a través del Doppler color. El Doppler color te permite medir lo que es la velocidad, la isovelocidad. Lo que hacemos es que esta es la válvula mitral, esto es lo que se regurgita y mides esta parte. Y a través de estas fórmulas que les van a hacer, no se preocupen por ello, las van a hacer, tú puedes cuantificar cuál es el volumen regurgitante y así bien, a través de velocidades, estratificar el volumen de cuál regurgita. El Doppler tisular, lo que les mencioné, te puede estimar la presión de la aurícula izquierda, te puede estimar la presión de la diastólica del ventrículo izquierdo. Puedes estimar también presión de la aurícula izquierda y presión de comunicación interauricular. Te permite calcular las resistencias vasculares pulmonares, aquellos pacientes que vas a intentar trasplantar, y como un método de discernimiento antes de mandarlo a cateterismo tienes que hacerlo, aunque no es exclusivo, pero lo puedes hacer. Puedes, por ejemplo, en este caso tenemos un varón de 120, con 120, 80, 70 años y una velocidad regurgitante mitad de 7.7 metros sobre segundo. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica, un gasto cardíaco elevado o un embolismo pulmonar como diagnósticos definitivos? Lo van a calcular, no se preocupen por eso. A través de los cálculos hemodinámicos tú puedes inferir cuál es el ventrículo izquierdo, la presión del ventrículo izquierdo, la presión aórtica, la presión sistémica y ver las diferencias entre las dos a través del flujo regurgitante. La estenosis aórtica es bien importante. ¿Por qué? Porque puedes tener pacientes que tienen una adecuada contracción ventricular izquierda y tienen velocidades de la válvula aórtica muy alta y estratificarlos como una estenosis aórtica importante. O puedes tener pacientes con mala función ventricular y velocidades aórticas bajas. Entonces ahí tienes que ayudarte, uno, de la clínica, poner el estetoscopio. Dos, la historia clínica. Tres, ver la función sistólica y ver las imágenes bidimensionales. El Doppler no es la parte más importante, es un complemento de la clínica, del bidimensional, para hacer una cuantificación de lo que estás sospechando, viendo y ahora cuantificando. Bueno, son diferentes presiones. Esto lo vamos a ir haciendo durante el ejercicio de la práctica, cómo cuantifican cada una de las presiones. Se los pongo para que ustedes sepan cuál es el alcance del uso del ultrasonido Doppler. Y acuérdense que al final lo que queremos nosotros exponer ante ustedes
es que no dejamos de ser clínicos y que no dejamos de tratar con vidas humanas. Si tú tomas una decisión solamente en un parámetro, te vas a equivocar. Si tomas una decisión en base a una imagen, te vas a equivocar. Tienes que tomar una decisión en base a la historia clínica, a la enfermedad que estás buscando, que estás sospechando, que estás tratando. Corroborarla a través de imágenes bidimensionales, cuantificarla, tratarla y volver a cuantificar si lo que hiciste estuvo de forma asertiva. ¿Okay?